Hola muchachos, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a ver el tema de anatomía y fisiología del sistema óseo. Obviamente puse fisiología básica y aquí el tema como tal lo van a ver con su otro mentor, pero creo que hay unos conceptos que sería importante tomar para que pudieran comprender varias cosas. Para poder estudiar el sistema óseo, pues sabemos que osteología viene de osteón, que es hueso, y luego tratado. Los huesos, pues, son tejido óseo que constituyen un armazón formado por palancas. Los cartílagos, pues, es tejido conectivo firme, resistente y elástico. Está compuesto por matriz intercelular geloide y forma parte de muchos huesos. Algunos elementos son cartilaginosos por completo. Vamos a tener que se divide en axil y apendicular y heterotópico. El axil pues lo constituyen cabeza, cuello y tronco, apendicular son los miembros, el heterotópico el hueso fuera del esqueleto, cartílagos laringeos y cicatrices. El tejido óseo pues es un tipo muy particular de tejido conjuntivo. Se encuentra en constante cambio y está formado por células, sustancia intercelular, vasos y nervios. Es un tipo particular de tejido conjuntivo, como ya lo comentamos, que tiene matriz extracelular u matriz osteoide y células. De la matriz extracelular pues está compuesta por 25% de agua, 25% de fibras colágenas, 50% de sales minerales cristalizadas, hidroxiapatita, que la hidroxiapatita está formada por fosfatos de calcio y por hidróxidos de calcio. Las células, pues vamos a tener osteoprogenitoras, osteoblastos, osteocitos y osteoclastos. Vamos a estudiar cada una. Las células madres, pues se van a dividir en osteoblastos. Estos se encuentran en el periósteo, endósteo y en canales del hueso que contienen los vasos sanguíneos. Los osteoblastos, pues son células formadoras del hueso, secretan fibras colágenas y otras sustancias que constituyen la matriz osteoide e inician la calcificación. A medida que los osteoblastos se rodean de matriz, se convierten en osteocitos. Los osteocitos, pues son las principales células óseas, son las que intercambian productos metabólicos de la sangre. Los osteoclastos son células grandes que derivan de la unión de muchos, aproximadamente 50 monocitos. Estos pues se agrupan en el endostio y se encargan de la resorción del hueso, esa es su función principal. Los osteoclastos secretan ácido y otras enzimas que atacan a la matriz y liberan calcio. Vamos a tener dos tipos de tejido. Vamos a tener el hueso compacto y el hueso esponjoso. El hueso compacto está formado alrededor del 80%. Va a tener en su sistema ostionas o sistemas de Havers o Haversianos. Y el hueso esponjoso no va a tener ostionas, pero va a estar formado por trabéculas. Esa es la principal diferencia histológica entre estos dos tipos de hueso, que no se les olvide. El compacto pues está formado por ostionas o sistemas de Havers. Y el hueso esponjoso es menos, representa el 20%, no tiene ostionas y tiene trabéculas. Aquí podemos ver una imagen, aquí pueden ver una ostiona, este sería el hueso compacto. Pueden ver el hueso esponjoso que tiene trabéculas y obviamente pues no tiene ostionas. Los tipos de hueso pues se estudian de acuerdo a su forma, pueden ser largos, cortos, planos, irregulares. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de cada tipo de huesos. Vamos a hacer énfasis principalmente en los más importantes, más característicos de cada uno de ellos. Los huesos largos, pues como su nombre lo dice, predomina la longitud. En esta predomina el tejido óseo compacto. Tiene una diáfisis, metáfisis y epífisis. La diáfisis es un tubo de hueso compacto, conducto medular, a través del cuerpo hacia el conducto medular. Contiene médula roja y amarilla. Tiene una metáfisis, que es la unión entre la diáfisis y la epífisis. Una epífisis que tiene trabéculas irregulares entrecruzadas. Espacios cubiertos de médula y cubierto de hueso compacto en las superficies articulares que están cubiertos por cartílago. El periósteo, por ejemplo, el periósteo que es una vena de tejido conectivo, es una capa externa fibrosa y resistente. También pues está formada o forma también parte de la capa interna más celular o capa osteógena. Se continúa con la cápsula articular,
Los tendones se abren en abanico al llegar al periósteo. El endostio, pues es la superficie interior del hueso compacto. Es una capa celular delgada. Los huesos cortos, pues su característica principal es que tienen tres dimensiones similares. Se encuentran en manos y pies, formados por hueso esponjoso y médula ósea, rodeados de hueso compacto. Hay periósteo excepto en superficies articulares. Los huesos del carpo y del tarso son huesos cortos, que no se les olvide. Los sesamoideos, pues estos están presentes en manos y pies, tienen contacto con el espesor de tendones, modifican el ángulo de tracción y las cápsulas articulares. Estas lógicamente forman las cápsulas articulares. Los huesos accesorios pues son supernumerarios, por lo general no existen, tienen un contorno uniforme y generalmente son bilaterales. Los huesos planos, pues estos son delgados, tienen dos capas de hueso compacto, hueso esponjoso y médula ósea entre ellos, contienen muchos vasos venosos, algunos son muy delgados, tiene una delgada capa de hueso compacto, las superficies articulares en este caso son de cartílago tejido fibroso, tiene superficies articulares, en relación con superficies articulares. Los huesos irregulares pues no se incluyen en los otros tipos, tienen forma variada, hueso esponjoso que está rodeado de hueso compacto, las partes delgadas solo de hueso compacto, tiene huesos neumáticos, bueno, un ejemplo de estos son los huesos neumáticos, como por ejemplo las cavidades o senos llenos de aire. El riego sanguíneo, pues van a tener profusa vascularización. Los huesos largos van a tener una arteria nutricia. Esta sí sigue una dirección longitudinal hasta la metáfisis. Los vasos periósticos tienen ramas que llegan a la diáfisis y los vasos metafisiarios y epifisiarios se originan en las arterias articulares. La inervación pues acompaña a los vasos sanguíneos. Va a haber vasomotoras, por ejemplo, la adventicia de los vasos y sensitivas en el caso del periósteo. Por ejemplo, el nervio perióstico. El crecimiento de hueso a longitud. Pues la metáfisis se hace a nivel de los cartílagos de conjunción, que recordemos la metáfisis es la unión, ¿ok? Entre la epífisis y la diáfisis. Se dan los procesos de manera simultánea, producción de nuevo cartílago aumenta el hueso en longitud y la osificación de ese nuevo cartílago. Se produce un doble proceso, la construcción ósea a partir del periósteo, los osteoblastos, y la destrucción ósea por la médula ósea osteoclastos. Acuérdense, osteoblastos dan la matriz extracelular para formar la matriz ósea, el osteoblasto. Una vez que deja de formar matriz ósea va a llamarse osteocito. El osteoclasto, recuerden, la función principal es la resorción del hueso. El esqueleto, pues aproximadamente tiene de 206 a 208 huesos. El esqueleto axial tiene 80 huesos. Está compuesto por cabeza, columna vertebral, caja torácica, hioides y huesecillos del oído. El apendicular, pues tiene 126 huesos, miembros superiores e inferiores. Los inferiores tienen 62 los 62 y los superiores 64. La cabeza ósea pues está formada por la cara y el cráneo. La cara dentro de los huesos más importantes o por los que se compone, perdón, es el malar, el maxilar superior, nasal, lagrimal, cornetes inferiores, palatinos, vomer, maxilar inferior. Y el cráneo por el parietal, temporal, frontal occipital y senoides y etmoides. Aquí tenemos una imagen de la cara, podemos observar los huesos. Aquí tenemos a nuestro hueso frontal, tenemos al hueso lagrimal, tenemos a nuestro maxilar y lógicamente pues cada uno tiene características óseas muy importantes. Yo voy a hacer énfasis dentro de las más importantes. Aquí es una vista lateral, se puede apreciar aquí el parietal, el occipital, el temporal. Aquí se ve un poquito mejor, pues aquí tenemos la mandíbula,
Tenemos la cabeza de la apófisis condilar, la escotadura mandibular, la apófisis coranoides. Tenemos las líneas oblicuas, el cuerpo y el agujero mentoniano, que sería esto. De este lado, pues tenemos nuestro hueso cigomático, que está formado por un agujero, por una apófisis temporal y por una unión que forman el arco cigomático. Aquí tenemos una vista superior en la cual se puede observar el hueso frontal, los parietales y el occipital. Se puede apreciar la sutura coronal, la sutura sagital y nuestra sutura lambdoidea. El oído, pues sabemos que el oído va a tener huesecillos propios del oído, que va a ser el martillo, estribo y yunque. Ok, aquí los pueden observar, martillo, yunque y estribo. El martillo pues va a tener características principales como una cabeza, una apófisis anterior, apófisis lateral, manubrio, cuello y una cara articular para el yunque. El estribo, pues el estribo es el que tiene contacto con la ventana para la para la transmisión del sonido. Este tiene una cabeza, rama anterior, rama posterior y base. El yunque va a estar compuesto por una rama larga, una rama corta, una cara articular para el martillo y un cuerpo. Y estos juntos pues forman los huesillos articulados del oído. La columna vertebral pues va a tener 7 vértebras cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares, 5 sacras y 4 coxillas. Aquí podemos observarlas. Va a haber huesos que son, por ejemplo, el de la cervical 1, cervical 2, que va a ser el atlas y el axis. El atlas, pues va a ser este que tenemos aquí. Va a tener características óseas, por ejemplo, un tubérculo anterior, un tubérculo posterior, unas masa lateral, la cara articular para el diente, el arco anterior, el arco posterior, el agujero vertebral, la cara articular superior de la masa lateral para el cóndilo occipital, una apófisis transversa y un agujero transverso. El axis, que es la segunda cervical, igual en su visión anterior vamos a tener una cara articular anterior para el arco anterior del atlas, el del diente, el pedículo, la porción interarticular, la apófisis transversa, el cuerpo y la cara articular inferior para C3. Bueno, pues aquí ustedes pueden observarlas con mayor detenimiento. Las vértebras cervicales, las lumbares, las dorsales, ¿ok? Entonces, ¿qué podemos observar? Pues en una vértebra cervical vamos a tener obviamente el agujero vertebral, una apófisis espinosa, las apófisis transversas, un cuerpo vertebral, el agujero transverso, las carillas articulares. Una vértebra lumbar, como pueden ver, su diámetro anteroposterior es más grande. Vamos a tener un cuerpo vertebral, un agujero vertebral más corto. Vamos a tener apófisis transversa, apófisis espinosa. La caja torácica pues va a estar compuesta por el esternón y 12 pares de costillas. El tórax, pues como pueden ver en esta imagen, va a estar compuesto por la clavícula, por el omóplato, por el esternón, por costillas verdaderas, cartílagos costales, apéndices sifoides, costillas falsas, columna vertebral y costillas flotantes. Entonces, el esternón, dentro de sus características óseas, pues tenemos la escotadura clavicular, escotadura yugular, cartílago costal de la primera costilla, sincondrosis, manubrio, cuerpo, apófisis sifoides, crestas transversales, sínfisis sifoesternal, los ligamentos esternocostales radiados y las escotaduras costales, que van a estar de hasta la séptima escotadura costal. Pues las costillas, la primera costilla izquierda en su visión superior vamos a tener la región en donde se inserta el músculo subclavio, surcos para la vena y arterias subclavias, el músculo escaleno anterior, el músculo escaleno medio, vamos a tener el músculo serrato anterior en la primera digitación, la cabeza, cuello, tubérculo. ¿Ok?
La pelvis, pues aquí tenemos una imagen de una pelvis femenina, una abertura superior de la pelvis femenina en su visión anterior. Vamos a tener la articulación sacroiliaca, el promontorio del sacro, vamos a tener el conjugado, los diámetros de la abertura superior de la pelvis se va a conformar de tres, el conjugado transverso y oblicuo. El conjugado tiene un diámetro aproximado de 11 centímetros, el transverso de 13 centímetros y el oblicuo de 12,5 centímetros. Vamos a tener una espina isquiática, la eminencia iliopúbica, la sínfisis del pubis, la tuberosidad isquiática. De este lado tenemos una pelvis masculina igual a abertura superior de la pelvis masculina en la visión anterior. Estas, pues todas las medidas son ligeramente más cortas en relación con el tamaño corporal que la mujer. La abertura superior de la pelvis orientada más anteroposteriormente que la mujer, donde tiende a ser oval transversalmente. La sínfisis púbica más profunda, el arco del pubis o más estrecho y las tuberosidades isquiáticas menos separadas entre sí, como pueden observar. Las alas del ilion pues también son menos anchas. Aquí tenemos igual la pelvis femenina, la abertura inferior. Esta pues es una visión inferior. Aquí tenemos la sínfisis del pubis, tenemos el diámetro transverso que como lo vimos va a tener aproximadamente 11 centímetros. El anteroposterior que varía de 9,5 a 11,5 centímetros. Tenemos una tuberosidad isquiática, tenemos la espina isquiática y la punta del coxis. El miembro superior pues va a estar compuesto por cintura escapular y por falanges que son 14. La cintura escapular pues va a estar compuesta por la escápula, que la escápula sabemos que tiene relación o se articula con la clavícula, húmero, cúbito, radio, el carpo, que los carpos sabemos que son 8, y en la hilera superior de los huesos del carpo va a estar el escafoide semilunar, piramidal y pisiforme, no se les olvide, el hilera inferior trapecio, trapezoide grande y ganchoso, el metacarpo que van a ser 5, las falanges que son 14, falange, falangina y falangeta. Esos son términos que se usaban antes y ahora se usa falange proximal, media y distal, ¿ok? Miembro superior, pues aquí podemos observar la clavícula, que como dijimos se articula con el omóplato o escápula. Tenemos al húmero, el húmero se articula con el omóplato. Después tenemos al radio y al cúbito. Una técnica para que no se les olvide cuál es el radio y el cúbito. En su pulgar hagan de cuenta que es la antena de un radio. Entonces, este hueso es el radio y el de abajo, este es el cúbito. También podemos observar los huesos del carpo, los metacarpianos y las falanges. La clavícula, aquí tenemos una clavícula derecha, tenemos una extremidad, sabemos que está compuesta por una extremidad acromial, un cuerpo, el lado posterior anterior y una extremidad external. En su cara inferior, pues vamos a tener la carilla acromial, la línea trapezoidea, el tubérculo conoideo, el surco, perdón, el surco subclavio y la carilla external. La escápula, pues en su visión anterior va a estar compuesta por el acromion, la apófisis coracoides, que se observa aquí, la cavidad glenoidea, el cuello, escotadora supraescapular y fosa subescapular. De este lado, pues vemos la clavícula, el acromion, la fosa supraespinosa, la espina, la fosa infraespinosa, ¿ok? Entonces la escápula tiene una fosa supraespinosa, una fosa infraespinosa y una espina de la escápula. Aquí pues tenemos la visión, estas las estudian con mayor detenimiento, por favor. El codo, pues el codo sabemos que está compuesto por, bueno, en este caso es el hueso del húmero. El cóndilo, que vamos a tener dos cóndilos, uno medial y uno lateral. La cresta supracondilia lateral, la fosa radial, la fosa coronoidea, el capítulo o cóndilo, la cabeza, cuello, tuberosidad del radio, las apófisis coronoides con las que se articulan, la escotadura radial del cúbito, la tuberosidad y el cúbito. Vamos a tener la fosa del olecrano en el surco del nervio cubital que por aquí pasa. Cúbito radio, igual el radio, acuérdense, cabeza, cuello y tuberosidad. Epicóndilo lateral, epicóndilo medial, lo medial siempre para la línea media.
Bueno, aquí tenemos una inflexión de 90 grados en una vista lateral. Podemos ver el húmero, el epicóndilo lateral, el capítulo, epicóndilo lateral, capítulo, cabeza, cuello, tuberosidad. Y del cúbito, pues tenemos la escotadura radial, tenemos la apófisis coronoides, que es donde llega el radio, donde se articula con el radio, escotadura troclear y el olecrano. Igual esto la revisan con mayor detenimiento. Aquí que podemos ver, pues las membranas interóseas. Las membranas interóseas sirven para darle mayor estabilidad entre dos huesos. Del carpo, pues ¿qué podemos observar? Pues tenemos aquí los huesos, ya se los mencioné, se aprenden los de la primera y segunda línea, por favor. La mano. En este caso, pues vamos a tener los huesos del carpo, semilunar, piramidal, piriforme, grande, ganchoso y gancho. Escafoides, trapecio y tubérculo, trapezoide y huesos sesamoideos, ¿ok? Perdón. Escafoides, trapecio y trapezoide. De los metacarpianos, pues vamos a tener estos. Estos se van a dividir para su estudio en base, cuerpo y cabeza. De las falanges, pues vamos a tener, como ya les dije, falanges proximales, medias y distales. Cada falange igual se le estudia desde su base, cuerpo y cabeza. Vean, esto es lo mismo que ya les había mencionado, nada más para que lo repasen. Aquí tenemos una vista anterior y lateral del miembro inferior. Que tenemos una cabeza femoral, un trocánter mayor, un trocánter menor. Tenemos la rótula, la tibia peroné, apófisis estiloides y los huesos del pie. Del coxal pues tenemos aquí una vista lateral. Vamos a tener el ala del isquión o la cara glútea, la espina ilíaca anterior inferior, espina ilíaca anterior superior, nuestra cresta ilíaca, que la cresta ilíaca es estudiada por zona intermedia, tubérculo y labio externo. Las líneas glúteas por una anterior, inferior y posterior, la espina ilíaca posterior inferior, la espina ilíaca posterior inferior, la posterior inferior y posterior superior, la escotadura asiática mayor, el cuerpo del ilio, la espina isquiática, la escotadura asiática menor, el cuerpo del isquion y la tuberosidad isquiática. ¿Ok? Este es el agujero del obturador. Este como tal pues es el acetábulo. El acetábulo pues tiene una cara semilunar, un borde o limbo del acetábulo y una escotadura acetabular. El fémur, pues tenemos una visión aquí anterior y una visión posterior. Vamos a tener una cabeza, una fosita para el ligamento de la cabeza, un cuello trocánter menor, la línea intertrocantérica y un trocánter mayor. Cuerpo, epicóndilo lateral, cóndilo lateral, el tubérculo, el epicóndilo medial y el cóndilo medial. ¿Ok? De la rodilla, pues ¿qué tenemos? Tenemos una rodilla derecha en flexión en una visión anterior. Vamos a tener en este caso pues el ligamento cruzado posterior, que los ligamentos cruzados son muy comunes de sufrir lesiones. El ligamento cruzado anterior, ligamento cruzado anterior, cruzado posterior, cóndilo lateral del fémur, el ligamento colateral o peroneo. Tenemos la cabeza del peroné, el tubérculo de Gerdy o Yerdy, no me acuerdo cómo se pronuncia. Creo que se pronuncia de las dos formas. El ligamento colateral tibial, colateral, como pueden ver está colateral, cóndilo medial del fémur, el menisco medial. Tibia y peroné, pues tenemos dos visiones, una visión anterior y una visión posterior. Aquí tenemos el área intertrocantérica, acá el cóndilo lateral, vértice, cabeza y cuello del peroné. Tenemos la cara lateral, el borde anterior, el borde interóseo, la cara medial, todo esto del peroné, el malleolo lateral, ¿ok? De la tibia, pues tenemos el borde medial, la cara medial, borde interóseo, borde anterior, cara lateral, tuberosidad de la tibia, línea oblicua, tubérculo de Yerdy y el cóndilo medial. ¿Sale? Del pie, pues vamos a tener la apófisis posterior. Esta es una visión dorsal. Esta va a estar compuesta por el tubérculo lateral, tubérculo medial, surco para el tendón del flexor del largo del dedo gordo. Vamos a tener la tróclea que va a estar compuesta por tres principales.
la medial, media y distal. Vamos a tener el hueso cuboide, navicular, los lateral, intermedio y medial de los huesos del tarso. ¿Cuál? Las falanges en proximal, media y distal. El astrágalo, que el astrágalo se le va a estudiar una cabeza, cuello, tróclea, apófisis lateral y una apófisis posterior. Vamos a tener al calcáneo. El calcáneo tiene un cuerpo, una tróclea peroneal, una tuberosidad, un surco para el tendón del peroneo largo. Las funciones son de protección, sostén, es la base mecánica para el movimiento, hematopoiesis, homeostasis mineral y almacenamiento de energía. Forman varias cavidades, protegen los órganos internos y órganos internos importantes. Como sostén, pues es un cuadro rígido en donde se sostienen nuestros órganos y tejidos. Sostiene el tejido blando, punto de inserción de los tendones. Como movimiento, pues el tendón y músculos y obviamente para la contracción muscular nos permiten realizar diversos movimientos. Para hematopoiesis, pues formación de los elementos formes de la sangre, es precursor de la célula madre hematopoyética pluripotencial y tiene una médula ósea roja y una médula ósea amarilla. La médula ósea roja es la encargada de la hematopoiesis, ¿ok? La homeostasis mineral pues almacena calcio y fósforo entre otros, liberan a la sangre los minerales necesarios. Almacenamiento de energía, pues la médula amarilla es la que se encarga de almacenar la grasita, los adipocitos. Este pues es una importante reserva energética. Pues es todo, muchachos. Si van a tener alguna duda, con toda la confianza y nos vemos la próxima clase.